Ok, ahí se va viendo. Pero antes de desarrollar la clase, ¿qué tal si lo leemos? Pequeñito, tercera de Juan. Una de las cartas que a veces menos se lee y a veces queda ahí rezagada porque es tan chiquitita que dice, ¿qué voy a aprender de ahí? Pero hay mucho que aprender, lo vamos a ver. Tercera de Juan. Voy a leer el primer versículo, y aquí para allá nos vamos a ir leyendo hasta la voluntad, porque son apenas 15 versículos. Dice tercera de Juan: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Sigue? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual les gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de ellos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ok, ahora sí, vamos a arrancar con tercera de Juan. Tenemos que en esta carta, aunque corta, también está llena de enseñanzas y exhortaciones para nuestro tiempo. Esta carta es más personal que las otras, pero sigue siendo en algunos aspectos similares en cuanto a cómo se va manejando. Ahora, las cartas personales, ustedes han escuchado que algunos hablan de epístolas y cartas, ¿verdad? Y al final viene siendo lo mismo. Las cartas son un poco más personales, cuando habla con el nombre, cuando habla con la familia, y las epístolas son un poquito más doctrinales, ¿verdad? Sin embargo, como yo les he dicho, tanto en las cartas encontramos doctrina, como en las cartas personales encontramos también doctrina, como en las epístolas encontramos también cosas personales, hermanito. Sí, bueno, yo ahorita que estaba empezando a leer la carta, me puse a pensar, digamos, que lo que usted nos explicaba, que creo que fue en la primera carta donde le escribe a una señora, pero no es el nombre. Exactamente. Y aquí sí dice el nombre. Aquí sí dice el nombre, aquí es directamente a Gallo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces digo yo, digamos, es como una forma de pensar de que posiblemente esa carta, digamos, que dirige a la señora, es a la iglesia. Exactamente, es a la iglesia, porque por ahí nos va a decir, por ejemplo en el versículo 4, nos dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos, o sea,
No lo podemos saber si aquí habría un hijo de Juan. No puedo, pero sabemos que cuando habla así de mis hijos, en la segunda carta también habla de que los hijos andan en la verdad, y en la primera carta dice, hijitos, estas cosas os escribo. Entonces es claro que está hablando a la iglesia, pero por supuesto que le está escribiendo a una persona, a Gallo, ¿verdad? Directamente. Ok, en la segunda carta Juan nos enseña que debemos mantenernos fieles en la verdad, y en la tercera nos exhorta a trabajar por la verdad. Podemos dividir esta carta en tres escenarios. Primero, el exhortador, el egoísta y el ejemplo. Aquí vamos a ver estas tres personas en esta pequeña carta. Revisemos esta corta carta y busquemos en ella la instrucción de nuestro Señor. Empezamos con el exhortador. Dice versículo 1, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. El anciano, por supuesto, era el mismo Juan. Recuerden que en segunda Juan él se identifica como anciano, entendiéndolo bajo las dos coyunturas que se puede entender esta palabra en el griego. Una persona adulta, pero también una persona de autoridad. Una persona, sabemos que Juan fue pastor en diferentes iglesias, ¿verdad? Entonces es una persona, cuando usa el término de anciano, está diciendo que es una persona de respeto, que es una persona que sabe que hay que ponerle atención. Que esto es algo, por ejemplo, que en la cultura asiática es sumamente importante. Cuando un adulto mayor, cuando una persona ya es un adulto mayor, es una persona que se respeta y se escucha. Y tengo entendido que un asiático adulto mayor puede regañar a un niño que no sea suyo. Y los papás respetan esa instrucción que esté haciendo ese adulto mayor. Entonces, bajo esa coyuntura también es el anciano Juan. Gallo era un nombre muy común en el Imperio Romano. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 3 diferentes personas que se llaman Gallo. Ahora, si ustedes se ponen en el griego a buscar qué es Gallo, es un nombre simplemente, ¿verdad? No hay ninguna, ¿verdad? Nada detrás de este nombre. Por lo tanto, no es fácil identificar a este hermano. Lo que sí está claro es que Juan le amaba en la verdad. Ahora, recordemos otra vez el contexto histórico. En este tiempo los cristianos eran perseguidos, los cristianos no eran populares, los cristianos eran lo último en la pirámide de la sociedad. Entonces, que alguien le ame realmente, eso era muy bonito, ¿verdad? Ahora tal vez me aman tantas personas que uno más, uno menos, como que no viene al caso, ¿verdad? ¿No? Pero Juan le dice claro, al que amo, el que amo, a quien amo, al amado, al quien amo en la verdad. Versículo 2, amado, otra vez, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, cuando habla amado, vuelve a reconocer lo que ya dijo, era una persona muy querida para él, una persona muy apreciada. Pero es interesante este deseo. Este es un hermoso hábito que en estos tiempos es necesario recordar. Orar por los amigos y sobre todo por los que siguen al Señor. Le dice Juan, no solamente tú eres el amado, no solamente yo te amo en la verdad, sino que yo tengo un deseo contigo, un deseo. Ahora, mis hermanos, yo he dicho esto, ¿verdad? De forma analógica, que la palabra del Señor dice que el camino angosto es el camino que lleva a la salvación y el ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces yo a veces me imagino un camino ahí muy incómodo, ¿verdad? Y a veces vamos ahí caminando como hijos de Dios y alguno le mete el pie al otro con tal de que, ¿verdad? O lo empuja o al propio para que el otro no siga. O sea, a veces somos así, hermanos. Recuerden que alguien lo dijo de esta manera: el ejército cristiano es el único ejército que mata a los que han sido heridos. Los mata con tal de no restaurar, con tal de no perdonar, con tal de no cuidar. Es que, hermanos, cuando nosotros
entendemos que podemos tener un hermano que ha sido herido, podemos tener un hermano que pudo haber tenido una situación difícil en su vida, pudo haber tenido un pecado grave en su vida, pero no por eso vamos a eliminarlo. Por eso Gálatas capítulo 6 nos dice, vosotros que sois espirituales, si alguno hubiera cometido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero es más fácil matar al hermano que restaurarle. Entonces vamos a partir de ahí perdiendo esos deseos, buenos deseos para nuestros hermanos. ¿Sí, mi hermano? Pero, pastor, se restaura después de que se le llamó la atención, se le disciplinó y si no hace caso, entonces ya... Por supuesto. O sea, si yo me quiebro el brazo, yo tengo que llevar todo un procedimiento. Tengo que ir al hospital, tengo que sacarme una placa, seguramente me tienen que acomodar el brazo, me va a doler un montón y después viene el yeso. Y mientras todo ese proceso pasa, este brazo ya no me funciona. Y a veces, como hijos de Dios, a veces, sí, por un pecado, a veces por una situación, tenemos que enyesarnos. Sí, y estar ahí queditico hasta que haya una restauración. Sí, porque ahora está muy de moda en que se cubre el pecado con que Dios es amor y no. que tiene que aguantar todo. Entonces, no. Esa es otra parte que debemos de entender. Por supuesto. Hermano Pedro. Me llama la atención esa parte, así como prospera tu alma, la prosperidad del alma, qué tema más bonito, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo material donde la prosperidad normalmente se mide en lo material. Pero la prosperidad del alma es un tesoro mayor que cualquier cosa material. Y ahorita vamos para allá. Entonces sí, claro que sí, tiene que haber una restauración, tiene que haber un reconocimiento, ¿verdad? Pero no podemos que como el hermano falló, entonces lo volamos con tal de no tener que restaurar. Ahora, orar por los amigos y sobre todo por los que siguen al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo de 1 al 4. Yo creo que no está todo. ¿Qué tal si alguien lo lee? Filipenses 1, del 3 al 4, yo creo que sí está aquí. ¿Quién lo puede leer? Ahí está. Doy gracias a Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con vos. Qué bonito. Y esto yo debo reconocerlo en esta iglesia los días miércoles. Los días miércoles aquí se ora por... Yo apunto, primero que no se me olviden, ¿verdad? Para estar orando, pero también porque el miércoles se repiten esas peticiones. Y el miércoles se mencionan otras peticiones. Y oramos los unos por los otros, y estamos preocupados los unos por los otros. Hermanos, esto es algo que necesitamos como iglesia recordar y como iglesia verdaderamente tener ese cuidado. ¿Quién me quiere ayudar ahí con 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de la obra de vuestra fe y del trabajo y caridad y del esperar con la esperanza del Señor nuestro Jesús, el Cristo, delante del Dios y Padre nuestro. Qué bonitas palabras de Pablo. Ahora, recuerden, hermanos, que Pablo también en 2 Corintios, cuando le hace defensa de su ministerio, él dice que ha recibido azotes 40 menos 1, recuerdan, varias veces. Una vez me dieron por muerto, otra vez me sacaron de un pueblo, pero al final él dice una cosa muy interesante, que a veces la pasamos por alto. Dice, he recibido ataques de afuera y de adentro. O sea, incluso en la misma iglesia ha recibido ataques. Podríamos decir que uno que tendría la excusa perfecta para no orar por ninguno de sus hermanos era Pablo. Y sin embargo, vean qué palabras más bonitas las que él dice. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos. O sea, pensaban en ese hermano, en esa iglesia, pensaban en eso, en el trabajo, su caridad. Y es bonito esto. Ahora, esa prosperidad en todas las cosas, el verbo eudo, hacer
hacer buen camino o encaminarse bien. Yo quiero que seas prosperado en todo tu caminar. En todo tu caminar. Se refiere no solo a la prosperidad financiera, sino también a lo físico, lo espiritual y lo social. Porque, hermanos, nosotros somos tripartitos, o parte material o parte inmaterial. No me voy a poner a dilucidar eso en estos momentos, a filosofar de esto, pero el punto es que nosotros no solo somos espirituales, o no solo es un asunto físico, o no solamente es un asunto de trabajo. Tenemos familias, tenemos trabajo, tenemos situaciones, tenemos vecinos, me doy a entender, de forma integral. Y qué bonito que es pensar en nuestros hermanos de forma integral. Un día una persona me comentaba, es que me decía esta persona, es que la gente no sabe por lo que yo estoy pasando. Y sí, es cierto, a veces, hermanos, perdón, pero a veces tampoco nos importa. Sí. Siempre, mira, ese fulanito no volvió, quién sabe qué sería. Y tal vez el hermano estaba con una situación familiar importante, o tal vez el hermano está con una situación espiritual importante. Y uno, eso no es nada. Eso no es nada, también, eso es otra, ¿verdad? Pastor, sí, ¿qué gran enseñanza nos da Pablo? Yo veo que uno a veces se queja, por ejemplo, que se me inflamó una uña y veo como tengo el dedo y no voy a ir a la iglesia y no voy a ir aquí, no voy a ir allá. Pero uno se pone a leer las epístolas y uno ve que a él lo azotaban y al momentito pasaban de los hermanos como que lo medio curaban o lo curaban. Y hay una parte donde dice que lo arrastraron. Cuando lo dieron por muerto. Y que lo dieron por muerto y dice que llegaron los hermanos, lo recogieron, fueron y le curaron las heridas y ya Pablo de una vez ya iba para allá. O sea, él era humano igual que nosotros, no era una persona como que tuviera dones especiales. Sí, claro, Cristo Jesús, pero en la carne igual se dolía. Y ahí es donde Dios nos hace a nosotros reflexionar que verdaderamente nosotros no tenemos que quejarnos tanto por cualquier dolencia o pequeña cosa que diga no. Ahora sí que estoy enfermo, ahora no voy a ir a la iglesia, no me quedo aquí pero uno reflexiona en esas personas y todo. Y es que cuando hablas de azotes, o sea, no es lo mismo leerlo que vivirlo. ¿Qué será un azote verdaderamente? Sí. Yo sé que suena muy crudo, la película La Pasión de Cristo, pero yo les soy sincero, nunca puedo verla completa. Pero hay una escena donde a él lo están azotando con un látigo, como con huesos. Y la idea del látigo era esa, golpear y recoger la carne, ¿verdad? O sea, abrir. Y cuando dice 40 menos 1 era porque los romanos decían que con 40 azotes de estos cualquiera moría. Entonces, en otras palabras, le daban al máximo sin que llegara a la muerte. Y no fue una vez, fueron varias. Muchas. Fueron varias. Entonces, dice, yo quiero que usted prospere en todas las cosas. Así como Dios se preocupa por la estabilidad completa de sus hijos, nosotros debemos preocuparnos por esa misma estabilidad con nuestros hermanos. O sea, a veces, qué sé yo, voy a poner un ejemplo. Hay un comedor ahí en la casa que me está estorbando. Ya, gracias a Dios, Dios me dio uno grande y tengo uno ahí de 3 sillas, de 4 sillas que está allí. Y no nos nace, ¿verdad? Por lo menos decir, voy a ver si algún hermano le puede servir eso. Ya yo no lo tengo, ya yo no lo ocupo. Y tal vez hay alguna necesidad de alguna familia. O sea, a mí me ha tocado aquí en la iglesia hace algunos años, ya vamos para 10 años, pero hace algunos años, donde alguien me regala una cocina y yo la monto en el carro y de una vez voy y la entrego, porque yo sé a quién le puede servir. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, a veces, y lo que decía ahorita nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Que toda la prosperidad es económica, son de cosas y cosas y cosas, pero ¿será que yo puedo bendecir a alguien con un trabajo, por ejemplo, con un trabajo?
Tal vez un hermano mío está buscando un contador y, ay, de una vez, mira, yo sé que fulanita está estudiando eso de contabilidad, voy a preguntarle por dónde va, cómo, y hablo con mi hermano, mira, ayudarle, es una buena muchacha, es un buen muchacho, ¿por qué no le ayudas? O sea, la prosperidad en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Ahora viene y dice, vuelve y dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, la palabra aquí, de donde nace la palabra higiene o estar sano. ¿Quién me quiere ayudar con esas citas de Lucas? Lucas 7:10. Ajá. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Okay. Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Lucas 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, vemos que esta palabra que él le habla es de eso, de estar bien, de estar recuperado. Ahora, no sabemos si Gallo tenía algún problema de salud, no lo sabemos. El punto es que para Juan era importante que él tuviera también la salud. Ahora, esta misma expresión se usa para referirse a sanos en la fe. También, Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos. ¿En qué? En la fe. Está hablando de la misma palabra, de estar sano, estar bien. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos. ¿En qué? En la fe, en amor y en paciencia. Esta sanidad, este estar bien, en la Biblia se usa tanto para aspectos físicos como para aspectos espirituales, pero hermanos, a veces solo nos quedamos en este aspecto, estar sanos físicamente. ¿Y cuántos nos preocupamos por estar sanos espiritualmente? Ahora, la salud se pierde, ¿verdad? Por un resfrío se pierde. Bueno, la salud espiritual a veces se pierde oyendo un mal predicador, ¿verdad? A veces la salud espiritual se pierde porque estoy poniendo más atención a leer otros libros que a leer la palabra de Dios. A veces la salud espiritual se pierde porque tengo más tiempos para conversar que para orar. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Sí, mi hermano? Sí, pastor, es importante porque a veces, digamos, la gente efectivamente se preocupa por lo que ve. ¿Qué es lo que ve? De ahí, que si le dio un cáncer, que si le dio una... Pero muchas veces son manifestaciones físicas de algo que está detrás. Muchas veces, una gran cantidad de veces, son situaciones espirituales y emocionales que efectivamente no están sanas. Porque ansiedad, el estrés y un montón de cosas, ¿verdad?, que no son conforme al Evangelio. Porque, por ejemplo, cuando usted habla de ansiedad, la Biblia trata, sí, claro, dice la Biblia, por nada estés afanosos, antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Igualmente también te dice, ¿verdad?, que no os afanéis por qué va a ser el día de mañana, que cada día tiene su propio afán. ¿Ok? Y todas esas cosas son situaciones espirituales que no se tratan y que entonces uno acumula un montón de cosas y el cuerpo no sabe cómo trabajar. Porque si uno se come algo malo, el cuerpo le da diarrea porque lo tiene que botar. Dice, esto está cochino, lo tengo que botar. Pero, ¿cómo procesa el cuerpo lo que no entiende? No entiende por qué estoy ansioso, no entiende por qué estoy... Entonces él lo que hace es desarrollar cosas para tratar de expulsar eso. Y ahí es donde viene una gran cantidad de problemas físicos, pero que son manifestaciones de situaciones espirituales y emocionales que en ningún momento le están poniendo atención y que son, de hecho, el eje, ¿verdad? Sí, sí, normalmente Oscar. Pastor, me pongo a pensar en jueces 16:20, cuando dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él todavía creía que él estaba en él. O sea, que el Espíritu de Dios estaba en uno. Que para mí qué triste el hecho de tener eso, porque él vivía en pecado. Y fue tanto el pecado que él vivió que el Espíritu ya dijo, ya está aquí, ya no me voy. Eso le puede pasar a uno también, que el Espíritu de Dios diga, ya está aquí, ya no puedo más.
Aunque el Espíritu de Dios no nos deja, no nos abandona, pero sí se contrista. ¿Qué hay? Como en una silla, me lo imagino, ¿verdad? Porque usted quiere manejar su vida a su manera, ¿no? Está bien, siga manejando a su manera, hasta que usted vuelva otra vez al arrepentimiento y pueda buscar otra vez de Dios. Entonces, hermanos, es importante la salud espiritual, ¿sí, mi hermano? Muy importante el punto que mi hermano Daniel acaba de tocar. A mí, por la verdad que no me alcanza el tiempo, pero ya que mi hermano Daniel lo toca, quiero compartirlo con ustedes. Mi hermano Daniel lo ha enfocado de muy buena manera, pero también, como él dice, que si el cuerpo come algo malo, el cuerpo lo expulsa. También la parte espiritual, también nosotros podemos. Lo que pasa es, como yo le expliqué el domingo pasado, o pasa esta situación, rápidamente lo voy a explicar. O usted piensa que lo que usted está pasando no es nada del otro mundo, o sea, que usted lo toma a la ligera, entonces usted lo tapa, usted lo encubre. O pasa que a usted le da vergüenza que toda la gente, los conocidos, familiares, amigos, lo que sea, se dan cuenta que usted tiene ese problema, entonces usted lo tapa por vergüenza. O simple y sencillamente que es la parte más cruda que a usted le gusta. ¿Me entienden? Ahora, si quieren apuntarlo, hay 2 versículos que son directos. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga. Echar es despojarse. Es decir, yo estoy, Señor, aquí, pero como dijo mi hermana auxiliadora, sin hipocresías, sin máscaras, sino delante de uno del Señor, entonces uno sabe lo que es. Cada uno sabemos por dónde andamos. Entonces uno dice, Salmo 55:22, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, porque no dejará caído por siempre al justo. Ahí está. Primera de Pedro 5:17, que dice: echa toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Y qué? Y Él tendrá cuidado de vosotros. El término ansiedad es un término profundo, pero también nosotros sabemos cómo expulsarlo. La única manera, pastor, es la sinceridad de nosotros delante de Él. Porque si no hay sinceridad, hay 2 cosas que son inevitables. Lo que yo le estaba diciendo a usted, que ahora hay pastores que no predican palabras, sino que son motivadores. Entonces ahí se está perdiendo eso. Entonces, hay 2 cosas que son inevitables: la confesión de pecados y el arrepentimiento. Porque sin eso, usted no puede ser libre. Si usted no confiesa y no se arrepiente, el Señor no puede actuar sobre usted. Proverbios 28 lo dice claramente, ¿verdad? Sí, mi hermanita. Cuando David dice, pastor, devuélveme el gozo de mi salvación, él se sentía así. Él se sentía destruido. Él dice que incluso dice que mientras callé en el Salmo 51 y Salmo 32 habla del mismo tema. Entonces en el Salmo 32 decía: mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, se sentía en mi pesar todos los días. Volviendo a la analogía, ¿verdad? Es como ese pesar, cuando comemos algo que nos cayó mal, ¿verdad? Claro que sí era eso. David no dice, con todo y que no tenía claro el concepto de salvación como lo tenemos nosotros, pero él no pide que le devuelva la salvación, él pide que le devuelva el gozo, esa relación con Dios. Eso es lo que se pierde con el pecado, esa relación con Dios. Y por supuesto que los que hemos experimentado esa relación con Dios y la perdemos, nos va a doler por esto. Entonces, mis hermanos, salud espiritual también, no solo salud física, sin caer en el extremismo. Cuando el alma y nuestra relación con Dios es buena, también es necesario que el cuerpo esté bien. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia. Y a veces el envidioso no quiere tener lo que usted tiene. A veces el envidioso solo quiere que usted no lo tenga. El envidioso es lo que le pasa, le hierve que alguien prospere, le hierve que alguien le vaya bien. Que fue una persona así, ¿verdad? Que corazón más feo.
O sea, en lugar de alegrarse, mire qué bueno, los vecinos pusieron cielo raso nuevo, qué bendición, qué. Y el envidioso, para lo que les va a durar esa cochinada. No vio qué color, le dice, no vio qué color más horrible, tal vez quedó lindísimo. Y le dije, ay no, pero está lo más lindo. No, a usted le gusta. Yo a mi casa no se lo pongo. Entonces, la envidia, Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor el corazón, más por el dolor, del dolor de qué, del corazón el espíritu se abate, se nota. Esa persona que no sonríe, esa persona que o sea, todo eso parece que se mojan, ¿verdad? La puerta, los dedos para salir a la calle, ¿verdad? O en vez de tomar café se toma un jugo de limón ácido, ¿verdad? Buenos días, que tienen de bueno, o sea, ese tipo de... Y yo no sé si usted se los topa, a mí sinceramente, yo los repelo, o sea, es algo que a mí cuando yo escucho gente así, ¿verdad? Gente así, que gente que no hay un comentario positivo, si qué frío, es que qué frío, que qué calor, que qué esto, que qué lo otro, que qué pereza, que ahora todo el mundo va a vacaciones y después que todo el mundo trabaja, o sea, todo le estorba, absolutamente todo le estorba. Hay que tener, hermanos, mucho cuidado. ¿Cómo estamos? El corazón apacible es vida de la carne y el corazón alegre, hasta bonito se ve uno si es feo. Por andar alegre, hermosea el rostro, ¿sí, hermano? Bueno, hermano, yo soy un poco común y un mal, pero yo salgo siempre a las 4 de la mañana con la perra a caminar y me toco gente y yo le digo buenos días y como si le hablara un poste que no son amargados, yo mismo. Y la amargado tal vez soy yo. No, yo soy a mí mi esposa me dice, ¿para qué saluda? Problemas de ellos, no mío. Prospera, hacer buen camino o caminar bien. De eso estamos hablando, hermanos. No es de la prosperidad que la gente habla ahora, que si usted tiene un carro necesita 4, que si tiene una casa va a tener 40. No es eso. Es hacer un buen camino, es caminar bien. Hermanos, si yo no necesito 2 carros o 3 carros, ¿para qué voy a tener 2 o 3 carros? Si yo no los necesito. ¿No voy a entender, no? O sea, hay la prosperidad no es deme, tengo. No, esa no es la prosperidad. Es simplemente caminar bien, tener lo necesario. Yo les he contado, hermano, mi abuelo era zapatero y a mí, de los zapatitos que nos regalaban el 24 de diciembre, eran los zapatos de la escuela y del colegio. Entonces nos los poníamos para ir a la iglesia y se guardaban hasta que volvíamos a entrar a la escuela o al colegio. Entonces yo le decía a mi abuelo, bueno, es que yo quiero unos zapatos. Entonces me ponía para abajo. Ve abajo, ¿así que? ¿Cuántos pies tiene usted? 2, abuelo. ¿Cuántos zapatos necesita entonces? 2, abuelo. Pero repito, siempre que recuerdo esto, hermanos, ¿verdad que no tenemos solo un par de zapatos en la casa? O no tenemos solo un pantalón y solo una camisa. ¿Verdad que Dios nos ha bendecido? Una hermana de una iglesia donde yo pastoreaba decía, me encantaba porque siempre terminaba, sus oraciones terminaban diciendo, Señor, te doy gracias porque tú me has dado más de la cuenta. Más de la cuenta. Entonces esa prosperidad no es como la gente la pinta afuera. Estamos hablando de otra cosa. Ahora, así como prospera ¿qué? Tu alma. En la vida cristiana debemos tener equilibrio y al final, si no tenemos salud, tampoco podemos hacer bien la obra del Señor. Y aquí estoy hablando de salud espiritual. O sea, hay un equilibrio. Que yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud de la misma manera o bajo el mismo nivel como prospera tu alma. ¿Sí, mi hermano? No sé si esa prosperidad se relaciona con Isaías 40, que empieza por ahí, los versículos 4 al 8, creo. Y dice, todo lo torcido sea enderezado, todo lo áspero sea allanado, todo valle sea levantado y todo monte
y bájese todo montico ya. Es como decir, lo que está mal delante del Señor, acomodarse. Póngase, acomódese. Y recordemos, la Biblia no se acomoda a mí. No, yo soy el que tengo que acomodarme a la palabra de Dios. Amén. Yo soy el que tengo que acomodar. Sí, viene por ahí. Entonces, mis hermanos, Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hay mucha gente que sí, su salud, no solo física, sino que también espiritual, se ve afectada. ¿Por qué? Porque no tiene un balance correcto. Todo es trabajo, todo es esfuerzo, todo es dinero. ¿Me doy a entender, hermanos? No estoy diciendo que es malo trabajar, por favor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros tenemos que tener un balance en las cosas. No, o sea, si a usted le dan un periodo de vacaciones, mi esposa que trabaja en recursos humanos, esto es algo que lo hemos hablado. El periodo de vacaciones se estableció porque es necesario que el empleado descanse. No es para trabajarlas y que se las paguen doble. Pero hay mucha gente que prefiere trabajar las vacaciones para que se las paguen doble. ¿Por qué? Porque está pensando solo en esto. No, y me encanta esto. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Dele gracias a Dios por el descanso. Dele gracias a Dios por las vacaciones. Aproveche. No se extralimite con el trabajo. Sí, patrón, yo sí, claro, yo lo hago. Por supuesto. Seamos mesurados. Habrá momentos en que hay que hacerlos. Pero más vale un puño lleno, pero con descanso. Hermano, que me levantó la mano. Que dice que mejor una torta que un gran banquete, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Como una torta. ¿En qué está pensando? Te cambié las palabras. Sí, es mejor bocado seco en casa de paz que güey engordado en casa de contienda. Bueno, eso es otro. Eso es otro. Yo también me idea. No, digamos que hay que entender esto, digamos, de que un puño lleno, ¿verdad? Para que se llene siempre tiene que haber trabajo, ¿verdad? El tema es eso, porque a veces la gente dice, sí, es un puño lleno con descanso, entonces ahí sí. Que se las hace y no hacer nada. No, pero sí, efectivamente es tener ese nivel. Digamos, de que no tener ese espíritu avaricioso o ese espíritu codicioso. Y a veces a veces es muy sutil, hermanos. Sí. Y yo le digo esto a las hermanas y hermanos, porque yo también trabajo en la casa cuando tengo que hacerlo. El trabajo de la casa nunca termina. El sábado, el domingo yo estaba en la tarde con mi esposa, estábamos haciendo unas cosas, después fuimos a hacer unas compras y después ya, no sé qué, cuando llegué a las 7, casi a las 7 de la noche, le dije yo a mi esposa, yo ya terminé. Pero que falte lo que sea. Ya son las 7 de la noche y mañana empieza el día otra vez la semana. Así que me peleé por 2 horas de descanso. De 7 a 9 me acosté. A ver, Betty la fea, no, Betty la fea. Entonces, hermanos, sí, tenemos que tener un balance. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mucho me alegré, qué lindo, mucho me alegré. Segunda de Juan 1:4, mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme al mandamiento que recibiste del Padre. Por esto, entonces sabemos que segunda de Juan es cuando habla a las señoras, a señoras se estaba refiriendo a la iglesia. Entonces, yo me regocijo, hermanos, realmente nosotros nos alegramos. O sea, realmente nosotros nos alegramos cuando alguien da buen testimonio de alguien. Ay, hermanos, qué buen trabajo que está haciendo ese hermano. Y nos alegramos. Ay, qué bendición. O nos come la cochina envidia, decían por ahí, ¿verdad? No sé quién decía eso, pero sí se dice, ¿verdad?
Él se alegró. Dice, cuando vinieron los hermanos, aquí vemos que cuando hay compañerismo, también hay rendición de cuentas. El compañerismo no es solamente el que qué rico el café y que qué bueno esto y que qué bueno, no, sino el poder hablar. Vea qué buen trabajo que está haciendo el hermano en esta área, vea que esta hermanita que tomó este ministerio, viera cómo lo ha llevado, viera qué bonito que es, y regocijarnos, gozarnos. Vean, mis hermanos, gracias al Señor, la PIBC tiene diversos ministerios con diversos servidores. Diversos, los caballeros, las señoras, los jóvenes, los niños. La actividad que tuvimos con el hermano Pedro, ¿verdad? Este fin de semana, ¿en qué momento yo hubiera podido coordinar todo eso? A esta escuela dominical, a estas las hermanas coordinaron eventos, obra social en Bacallay. Nadie se da cuenta de todo lo que hace obra social. Pero poder entenderlo, poder dimensionarlo y poder agradecerlo, dar gracias a Dios por los que trabajan. No podemos confundir con chisme el interés que podemos tener en la información que podamos dar de los hermanos. No estamos hablando de chisme, que estamos hablando de, viera que me enteré que en eventos ya están actualizando la situación de esto, aquello y lo otro, pero yo veo a la hermanita tan atareada, yo veo a los hermanos tan atareados, voy a tratar de ver de qué manera le podemos meter el hombro. Pastor, usted no sabe en qué podríamos ayudar, colaborar. Qué lindo, ¿verdad? No estamos hablando de chisme, estamos hablando de ver cómo, ¿verdad? Cómo podemos hacer las cosas. ¿Cómo podemos colaborar? Por ejemplo, los primeros sábados de cada mes que salimos a evangelizar. Bueno, hay hermanos que no pueden ir a evangelizar, pero traen globitos y traen los palitos esos para ponerlos y están pendientes y cómo les fue y esto. ¿Me doy a entender? Un trabajo en grupo, mis hermanos. Definitivamente esto es hermoso. Ahora, estos hermanos dieron testimonio, la intención era hablar bien, hablar de asuntos espirituales, dar un buen testimonio, hablar bien de esto, poder apoyar esto. No estamos en un escenario de mala información o mal informar. Y la Biblia lo castiga claramente, el dar falso testimonio, ¿verdad? Que no sea como aquel pobre que estaba toque en el teclado, un tecladito nuevo, ¿verdad? Y lo hacía para arriba, lo hacía para abajo, ¿verdad? Después termina la actividad de música, ¿verdad? Y viene un hermano y pasa por el teclado y le dice, no hombre, no friegue, con este cualquiera toca. Ya lo viera, ¿verdad? No estamos hablando de malintencionar, ¿verdad? De poner las zancadillas, sino ellos dieron testimonio. Juan llegó no sabemos dónde estaba Juan, no sabemos si se topó al hermano, no sabemos qué, pero llegar. Viera Juan, qué buen trabajo que está haciendo Gallo allá. Vieras qué excelente, la iglesia va súper bien y estamos muy animados y a mí me ayudó mucho la ayuda que ellos me dieron. ¿Me doy a entender? No es chisme, pero a veces lamentablemente podemos caer en el otro lado de la bandeja, y el otro lado de la bandeja ya donde hay una mala información, donde ya lo hacemos adrede, donde ya, ¿me doy a entender, hermanos? Hay que tener mucho cuidado con eso. Tu verdad de cómo andas en la verdad. Los caminos de Gallo transitaba estaban basados en la verdad y no es contradictorio cuando dice tu verdad y cómo andabas en la verdad. Efesios 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gallo tenía un buen testimonio y no era esto lo que estaba caminando Gallo, sino que era un testimonio claro, un testimonio diáfano, basado en la verdad. Andar en la verdad es andar con la palabra de Dios.
nos dice que, como Dios nos dice que caminemos, eso es andar en la verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y Juan está dando testimonio aquí, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad. No hay otra verdad, solo hay un camino y es el camino de la verdad. Y conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Hermanos, es que si hay algo que nosotros como hijos de Dios debemos de definitivamente cuidar, es mi tiempo de estudio en la palabra de Dios, lo que yo conozco de la palabra de Dios. No solo lo conozco, lo que yo aplico, ¿verdad? Yo se los he dicho varias veces. Yo solo creo de la palabra del Señor lo que estoy dispuesto a poner en práctica. Eso es lo que yo creo, porque lo demás es puro conocimiento. ¿Qué es lo que vive en mí de la palabra de Dios? Lo que estoy dispuesto a vivir yo. Y eso es lo que creo. Nada más. El anciano, segunda de Juan 1:1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, ¿lo ven? Señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido, ¿qué? Todos los que han conocido la verdad. Santifícalos en tu verdad, la oración sacerdotal, Juan 17, santifícalos en tu verdad, le dice a Dios con respecto a nosotros, tu palabra. Entonces, cuanto más expuesto esté yo a la verdad, yo entonces voy a poder andar. Andar en la verdad es andar como la palabra de Dios dice que yo debo de caminar. Y por supuesto que el que tiene que saber cómo debo de caminar es lo que yo aprendo desde la palabra de Dios. Y era el caminar precisamente que tenía Gallo. Solamente leemos ya para terminar este capítulo, perdón, el versículo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en qué, nuevamente en la verdad. Cuando estamos siendo guiados por Dios, ver a los demás caminando en la verdad nos debe alegrar más que las cosas materiales o sociales, definitivamente. Primera de Tesalonicenses 3:6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buen testimonio de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también nosotros a vosotros. Andar en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que ver que mis hijos andan en la verdad. Volvemos al tema de andar, caminar día a día, movernos bajo la influencia total de Cristo. De eso estamos hablando. Vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana pasamos al versículo 5 y 6 de esta tercera carta de Juan. Cuando terminemos tercera carta de Juan, vamos al Evangelio de Juan, un evangelio lindísimo, para poder también cerrar ahí con las cartas de Juan. Muy bien, vamos entonces a tener una palabra de oración. Gracias a todos los que han estado acá y recordarles que mañana, Dios primero, tenemos culto de ayuno y oración a las 9 de la mañana, Dios primero, y el domingo a las 9:30, Dios primero, también tenemos Cena del Señor, primer domingo del mes, y el inicio de un nuevo tema en Escuela Dominical, Dios primero. Amén. Pues eso sería, vamos a terminar con una palabra de oración. O sea, Johnny, si puedes orar para cerrar el Gracias, Padre bendito, por habernos traído de este lugar, por haber puesto nosotros esa disposición en el corazón de hacer el día de hoy algo diferente y entender más de tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas, de las familias que hoy estamos representando. Te damos gracias por la enseñanza, por la vida del pastor y de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos acompañes, que nos bendigas,
trabajos, que están pasando situaciones también en las calles y en Jesús. Le damos gracias. En nombre de Jesús, despedimos esta reunión. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, los hermanos. Ahí se va a hacer para ver la solución. Ahí está, Eli.